vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién será Jesucristo? Pues Jesucristo es el ser más grandioso que jamás ha nacido sobre esta tierra, nuestro ejemplo perfecto. Él es el Señor de señores, Creador, nuestro Salvador, y vino a la tierra para que pudiéramos vivir con Dios otra vez. ¿Cómo se llaman los libros donde está escrita la vida de nuestro Señor Jesucristo? Los santos evangelios, como San Mateo, como San Marcos, como Juan. San Lucas. Pues bien, las circunstancias humildes de su nacimiento fueron que Jesús nació de la Virgen María en un pequeño pueblo de un rincón remoto del mundo. Ese nacimiento humilde cumplió las esperanzas y sueños de todos nosotros. ¿Quién era? El Hijo de Dios, con poder infinitos. Pues bien, Jesucristo experimentó totalmente los desafíos y las penas de esta vida. Él nos conoce a cada uno de nosotros y nos entiende perfectamente. Aún cuando era jovencito, Jesús enseñaba la palabra de Dios. Cuando tenía 12 años enseñó en el templo y todos los que lo oyeron se maravillaron de su conocimiento. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ayunó en el desierto 40 días. Él fue tentado por el diablo, pero ni aun así lo resistió. Los hechos principales de su infancia fueron la circuncisión, la adoración de los magos y la presentación en el templo cuando cumplió los 40 días, lo que les he comentado, ¿no? Cuando comienza con el ministerio y ayuna en el desierto 40 días. Jesús fue bautizado en el río Jordán por su primo Juan el Bautista. Aunque Jesús fue sin pecado, aún así fue bautizado por inmersión para enseñarnos obediencia a Dios. Después del bautismo de Jesús, Dios declaró: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco". Jesús sanó a los enfermos, le dio la vista a los ciegos y aún revivió a los muertos. Lo más asombroso es que Él hizo que todos estos milagros fueran posibles. Aunque sus obras fueron consideradas por los sacerdotes judíos como un comportamiento blasfemo, Jesús constantemente le recordó a la gente que sus obras estaban alineadas con la voluntad de Dios, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También hablamos sobre los 12 años cuando Jesús predica la palabra de Dios, pues a los 12 años, pues él se pierde, ¿no? En el templo, se escapó de las manos de María y José para poder predicar la palabra de Dios, y es ahí que se da la pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo. ¿Cómo resume el Evangelio la vida de Jesús desde los 12 a los 30 años? Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, y obedecía a sus padres, María y José. Jesús también es el ejemplo perfecto de amor. Durante su vida en la tierra, Jesús se preocupó mucho por los pobres, sanó a los enfermos, y su amor tan infinito, pues estuvo disponible para cada uno de nosotros. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Él siempre se dedicó a enseñarnos que debemos perdonar. Aún estando en la cruz, Jesús perdonó a la gente que lo crucificó. Él narra 22 parábolas, hizo milagros, fundó la iglesia con sus 12 apóstoles y padeció y murió por nosotros para salvarnos del pecado. Jesús fue el maestro más grande que jamás haya vivido. Usó parábolas, 22 parábolas, para enseñar lecciones importantes que todavía podemos aplicar en nuestros días.
Sus enseñanzas estaban muy por delante de su tiempo. Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos, nos enseñó a perdonar, nos enseñó a ver a las personas más allá de su raza, edad, género o nacionalidad. Nos enseñó a amar a Dios y a nuestro prójimo, pero más importante, nos mostró amor en todo lo que hizo. Recordemos que Jesús muere por nosotros. A lo largo de su vida, muchas personas se enojaron con Jesús porque condenaba la hipocresía. Él enseñó principios que no eran comunes y mostró compasión hacia nosotros los pecadores. También demostró un poder asombroso, lo cual hizo que algunos líderes civiles y de la iglesia se sintieran amenazados por su influencia. La noche antes de que lo mataran, Jesús se retiró al jardín para orar. Ahí sintió la carga de cada pecado y dolor de nosotros. Sufrió por cada persona que jamás haya vivido. Después que Jesús fue traicionado, fue arrestado, golpeado, crucificado. Todo esto Él lo permitió para cumplir con la voluntad de Dios. Yo pongo mi vida, dijo el Señor, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aun cuando Jesús estaba siendo crucificado por su propia gente, Él le suplicó a Dios que tuviera misericordia de ellos. Por ello, amigos amancinos, se les pide siempre recordar y valorar a nuestro Señor Jesucristo, quien fue la persona que entregó su vida por cada uno de nosotros para salvarnos del pecado. Fue la persona que sufrió mucho por cada uno de nosotros. Pues de Él nos trae muchos aprendizajes, ¿no? Él, a pesar de tantas injusticias, de tanto dolor que pudo haber pasado, pues Él nos enseñó a amar, a perdonar, nos enseñó cosas buenas que debemos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Muchas veces vemos muchas peleas, envidias, egoísmos, maltratos, sufrimientos, pues nosotros debemos de ser el cambio, sobre todo ustedes que son pequeños, deben ser personas para cambiar, ¿no? Para cambiar nuestra actual vida, para cambiar nuestra forma de mal actuar frente a diferentes acciones. Son ustedes quienes deben realizar el cambio para mejorar la vida, poner en práctica todas las enseñanzas que Jesús nos ha brindado. Como tarea tienes dibujar a Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán y me vas a comentar en clase